Es más fuerte que yo. Eh, este, pero bueno. Bueno, lo que habíamos dicho la vez pasada era, íbamos a volver a mirar toda esa evolución y todas esas manifestaciones del proceso de vida de la sociedad argentina, los habíamos expresado gráficamente de 1960 hasta el presente, pero los íbamos a volver a mirar a partir de la determinación más simple del proceso de vida humana hasta llegar a por qué tiene ese proceso de vida humana, nuestro proceso de vida humana, por qué tiene las formas concretas que teníamos delante la clase pasada. Y entonces lo que yo había adelantado es el proceso de vida humana, en su determinación más simple, es un proceso de metabolismo. Es el proceso en el cual un sujeto vivo gasta su cuerpo para apropiarse del medio y con esa apropiación reproducir su cuerpo. Esto es lo que hace todo sujeto vivo. Eh, y entonces, si nosotros miramos este proceso en su determinación más general, nos vamos a encontrar con que se hacen presente dos determinaciones respecto de este proceso. Eh, en primer lugar, lo que tenemos es el sujeto vivo tiene que gastar su cuerpo, tiene que consumirse para poder apropiarse del medio y reproducirse. Si ese gasto que hace de su cuerpo lo aplica sobre algo, un objeto exterior a su cuerpo, que no es un medio para sí, que no se lo puede apropiar e incorporarlo a su cuerpo, lo que le va a ocurrir es que va a haber gastado una parte de su cuerpo, parte de la energía que tenía para poder apropiarse del medio, con un resultado que no es la reproducción del cuerpo. Se gastó inútilmente. Y entonces, como la finalidad del movimiento es reproducir la existencia del sujeto vivo, desde formas muy simples de vida, el sujeto vivo va dándole a su proceso de apropiarse del medio, a su acción, una forma que uno puede entonces mirar dos momentos de ese proceso. Hay un primer momento en el cual el sujeto gasta su cuerpo, pero no lo gasta plenamente para apropiar el medio, sino que lo gasta limitadamente para apropiarse de la potencialidad que tiene como sujeto respecto de la potencialidad que tiene el medio, que le ofrece el medio. Cuando uno dice lo gasta para apropiarse de la potencialidad que tiene como sujeto respecto de la potencialidad que le ofrece el medio, lo que está diciendo es lo gasta para saber si eso que tiene delante respecto de sus propias potencialidades es un medio que le va a permitir reproducirse o es un medio que le es ajeno y que si aplica el gasto pleno de su cuerpo sobre ese medio, el único resultado que va a tener es que se va a terminar aniquilando a sí mismo. Y entonces lo que tenemos es que la acción de apropiarse del medio arranca con un gasto limitado del cuerpo para conocerse en la condición de sujeto respecto del medio, para apropiarse virtualmente del medio. Y si esa apropiación virtual es, llamémosle, positiva, entonces sí se descarga plenamente el gasto del cuerpo, se apropia efectivamente al medio, no ya virtualmente, sino efectivamente, y con esa apropiación el sujeto reproduce su cuerpo. Entonces, lo que tenemos delante es los sujetos vivos
organizamos nuestra acción de apropiarnos del medio y de reproducirnos. Yo dije, esa organización implica que se está gastando el cuerpo y por lo tanto la acción ya está en marcha. Y esa acción transcurre, ante todo, en el proceso de organizarse, y en esa organización, si el sujeto se reconoce como potente respecto del medio, lo que hace es completar la acción, no arrancar la acción, sino completar la acción y se apropia efectivamente del medio. Con lo cual, lo que estamos diciendo es, el conocimiento es la acción en el proceso de organizarse. El conocimiento es el proceso de organizar la propia acción. Y por lo tanto, el conocimiento es siempre un conocimiento respecto de la propia subjetividad, de la propia condición de sujeto respecto del medio sobre el cual se va a actuar. Yo voy a hacer una observación, la voy a dejar simplemente como observación, respecto del contraste entre esto que yo acabo de decir y lo que es la concepción universal actual respecto de la relación entre el conocimiento y la acción. Yo dije, el conocimiento es la organización de la acción, es la acción que ya está puesta en marcha. Y por lo tanto, no puede ocurrir que alguien conozca y no actúe. Está conociendo y después está tomando una acción o está tomando otra acción. Pero siempre está actuando, porque ya puso su acción en marcha en el mismo momento de conocer. Sin embargo, lo que se plantea de manera universal en nuestra sociedad respecto del conocimiento de la acción es que por un lado está el conocimiento, está la teoría, y que por otro lado está la práctica, está la acción. Y que alguna relación debe haber entre entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y la práctica. Y esa relación es una relación que queda sostenidamente exterior entre el conocimiento y la acción y queda más o menos indefinida. Y acá la forma en que nosotros vamos a mirar todo el proceso que teníamos puesto delante la clase pasada es a partir de reconocer que el conocimiento es la acción que ya está puesta en marcha y que es la organización de esa acción. Y que por lo tanto la acción siempre arranca con su organización. Yo por una cuestión de simplicidad de la exposición, si cabe, me voy a referir siempre a el conocimiento, la organización de la acción como el punto de partida de la acción. Pero como cuando el sujeto está actuando, está operando sobre el medio y por lo tanto está transformando al medio. Y así como transforma el medio, se está transformando a sí mismo, el conocimiento rige la acción a todo lo largo de la acción. No es que arranca y después desapareció. A todo lo largo de la acción, el sujeto organiza su acción y por lo tanto conoce todo el tiempo, está reconociendo las transformaciones que viene haciendo en el medio y en sí mismo. Pero para simplificar la exposición, yo en general voy a plantearlo como si fuera el punto de partida, ¿no? Pero dejo aclarado que transcurre a todo lo largo de este proceso. Esta es la primera determinación que es propia de prácticamente la universalidad de los sujetos vivos, con formas más complejas o con formas menos complejas. La segunda determinación que vamos a enfrentarnos, que es otra expresión de que se gasta el cuerpo para apropiarse del medio, es que las especies vivas
necesitan avanzar continuamente en su capacidad para apropiarse del medio. Una especie viva que detiene su capacidad para apropiarse del medio está acabada. Basta con que haya un pequeño cambio en el medio para que esa especie viva no pueda seguir reproduciéndose. Entonces, la segunda condición que vamos a tener es todo sujeto vivo, toda especie viva, necesita avanzar en la capacidad para apropiarse del medio. Y acá esto contrasta también con lo que se dice universalmente respecto de el movimiento en la capacidad para transformarse, donde lo que aparece planteado universalmente es toda transformación viene de fuera, es exterior. Algo que contiene todas sus determinaciones no se puede transformar a sí mismo. Necesita que haya un impulso exterior. El movimiento es siempre un movimiento que responde a un impulso que es externo. Y nosotros lo que estamos diciendo es, vamos a mirar este proceso teniendo presente que son los sujetos del proceso los que necesitan transformar ese proceso. No importa hacia dónde, hacia la potenciación de su capacidad para apropiar el medio bajo la forma concreta que corresponda a cada uno. ¿Quedaron claras estas dos determinaciones generales? Bueno, yo voy Sí, a sí. dar poco tiempo para que, sí, ¿alguien quería plantear algo? Miremos esto desde el punto de vista del proceso de metabolismo humano, ya no de las especies vivas en general, sino desde el punto de vista del proceso de metabolismo humano. Y también yo voy a ir muy rápido. El proceso de metabolismo humano se caracteriza porque no se gasta simplemente el cuerpo para apropiarse del medio y con esa apropiación reproducir el cuerpo, sino que se gasta el cuerpo para aplicar ese gasto a la transformación del medio. Y lo que se va a después apropiar para reproducir el cuerpo es el resultado de esa transformación. Voy a poner esto en términos muy simples diciendo, el proceso de metabolismo humano es un proceso que se basa en el trabajo. Es el gasto productivo del cuerpo para producir objetos útiles que luego se incorporan al cuerpo y con eso se reproduce el proceso de vida humana. Dejo de lado que hay, después voy a hacer alguna referencia, hay un montón de procesos animales que tienen este carácter. Ahora después voy a ver por qué, voy a mirar específicamente la forma de este proceso, lo estoy poniendo, la forma de este proceso en el ser humano. Entonces, si nosotros miramos esta determinación, este atributo que tiene el proceso, el sujeto humano, lo que nos vamos a encontrar es que la forma propiamente humana de avanzar en la capacidad para apropiarse del medio es el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. Es el desarrollo de la potencia productiva que tiene el trabajo. A partir del desarrollo de esas fuerzas productivas es que el ser humano va multiplicando su capacidad para apropiarse del medio. ¿Cuál es la forma general del avance en el desarrollo de estas fuerzas productivas? La forma general es que se gasta productivamente el cuerpo para transformar al medio, pero no ya en un objeto útil, en un valor de uso que sirve para reproducir un cuerpo humano, sino en un valor de uso que va a ser utilizado como un medio para producir.
y se vuelve a gastar productivamente el cuerpo, aplicando el gasto, ahora utilizando este medio de producción para transformar al medio, vamos a suponer en los términos simples, ahora sí en un valor de uso para la vida humana, en lo que vamos a llamar un medio de vida. La forma entonces de multiplicar las fuerzas productivas del trabajo es la multiplicación de los medios, perdón, la multiplicación de la producción de medios de producción. Se gasta el cuerpo para producir un medio de producción, que se utiliza para producir otro medio de producción, que se utiliza para producir otro medio de producción, etcétera, hasta que se utiliza el último para producir un medio de vida que ahora reproduce un cuerpo humano. En consecuencia, el desarrollo de las fuerzas productivas humanas no es la única forma, pero la forma general que tiene ese desarrollo es la producción de medios de producción. Paro y pregunto si se sigue esto que estoy planteando hasta acá. Sí, sí, se sigue. ¿Alguien quiere plantear algo? Hasta ahora sí seguimos el hilo, por lo menos yo lo sigo. Bueno, entonces sigamos adelante. ¿Qué pasa con la organización del trabajo, con el conocimiento humano, a medida que el proceso de metabolismo humano va extendiendo las mediaciones que hay hasta llegar a la producción de medios de vida? Lo va extendiendo temporalmente, lo va extendiendo espacialmente y lo va extendiendo intersubjetivamente. Nosotros dijimos que el conocimiento es la capacidad para regir la acción. Y entonces, mientras la acción no se diferencia de una acción simplemente animal, que es gastar el cuerpo para apropiarse del medio y reproducir inmediatamente el propio cuerpo, el conocimiento humano tiene el carácter de un conocimiento simplemente animal. Pero a medida que se va extendiendo la mediación de la producción de medios de producción, cada vez más el conocimiento humano tiene que tener un alcance mayor. Porque ahora hay que saber que se está poniendo, lo voy a poner así, que cuando se siembra, vamos a ponerlo, el trigo, en este invierno, que se va a cosechar en el verano siguiente y que se va a moler en el invierno siguiente, en el punto de partida, lo que hay que saber es que se va a comer pan. Hace falta que ese conocimiento, me tragué, dije, se va a comer harina porque me paré en la molienda, pero sigue el pan. Y entonces el conocimiento humano para regir su acción necesita extenderse cada vez más lejos. Hasta que llega un punto en el cual, para poder avanzar y organizar el proceso de producción y de consumo social, hace falta una forma de conocimiento que ya no se diferencia simplemente del conocimiento animal porque se ha ido extendiendo. Hace falta un conocimiento que lo que tiene que saber es que está organizando la acción, que tiene que saberse a sí mismo conocimiento. Solo se puede poner en marcha esa organización de la acción si en el punto de partida el conocimiento sabe que lo que está haciendo es poner en marcha la organización de esa acción extremadamente compleja. Y entonces lo que vamos a encontrar es que en el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo humano, el conocimiento
va a tomar una forma, el conocimiento humano va a tomar una forma, que es un conocimiento que se sabe a sí mismo conocimiento. Y ese conocimiento que se sabe a sí mismo conocimiento es la conciencia. Un conocimiento consciente lo que sabe es que está conociendo. Esto es un larguísimo proceso de desarrollo donde el trabajo humano, que arrancamos diciendo, se diferencia aún de los animales que hacen procesos productivos, por la escala, por el grado en que transforma el medio, por la extensión con que transforma el medio. Ahora, el proceso productivo humano se distingue de cualquier proceso de vida animal porque se rige de manera consciente. Y un proceso que se rige de manera consciente, la acción que se rige de manera consciente, toma la forma de una acción voluntaria. Porque yo sé a dónde apunto, entonces descargo mi acción de esta forma. Yo sé conscientemente que apunto hacia ese objetivo. No quiere decir que voy a lograr ese objetivo. Pero yo conozco que mi acción puede tener la potencialidad de lograr ese objetivo. Entonces la descargo. Esto es, entonces, una acción regida conscientemente, realizada de manera voluntaria. Y yo voy a asociar, casi por vicio de exposición, más que por eso, obvio que si es voluntaria es porque es consciente, y si es consciente es voluntaria, pero voy a decir muchas veces una acción consciente y voluntaria. Y ahora, entonces, el ser humano se distingue en la organización de su vida, de su proceso de metabolismo. Esta es la forma del proceso de metabolismo humano. No es algo distinto que el metabolismo humano, de manera consciente y voluntaria. Nosotros, voy a hacer una pequeña observación respecto de esto. Yo hasta acá estuve hablando del gasto productivo del cuerpo humano, pero también hay un gasto consultivo. Cuando uno está comiendo, necesita gastar energía humana y todo su organismo, cuando va a procesar la comida, está consumiendo energía humana. Lo que nosotros vamos a hacer es, el gasto productivo es el trabajo, es algo que se aplica sobre un, ante todo, se aplica sobre un objeto de trabajo, algo que es exterior al sujeto. Pero cuando miramos el gasto consultivo, vamos a diferenciar el gasto consultivo que se hace de manera consciente y voluntaria, lo vamos a llamar trabajo consultivo. Y el gasto consultivo que no se hace de manera consciente y voluntaria, a eso se lo vamos a seguir llamando gasto consultivo. ¿Está? El trabajo consciente y voluntario que hace un individuo para producirse a sí mismo es un gasto consultivo porque se está produciendo a sí mismo, pero lo vamos entonces a especificar como un trabajo consultivo. Después vamos a ver qué papel juega esto, lo vamos a ver muy inmediatamente en el curso de hoy, porque de hecho ese es el trabajo que ustedes están haciendo acá. ¿Estamos hasta acá? ¿Se sigue? Sí. Sí. En el sujeto humano no solo está el conocimiento consciente, siguen estando todas las formas de conocimiento animal. ¿Tá? No es que el conocimiento humano es simplemente un conocimiento consciente. Sí, el proceso de digestión es un proceso en el cual la conciencia y la voluntad no intervienen.
Lo que interviene es un conocimiento que tiene el organismo para regular ese proceso. Hay acciones que van más allá de esto. Yo siempre lo planteaba en los cursos presenciales diciendo esta figura. Si a esta altura de mi exposición alguno de los estudiantes que está en el aula me revolea un cuaderno por la cabeza porque está furioso con lo que estoy diciendo, yo voy a hacer este gesto, que supongo que se verá, pero yo no me veo, así que no sé. Eso no es una acción consciente y voluntaria. Justamente eso es una acción que se identifica como una acción instintiva. Yo no me pongo a analizar si eso que viene hacia mi cabeza es más duro que mi cabeza, entonces si me pega me va a doler, entonces mejor subo el brazo. No, actúo con un conocimiento simplemente animal. Si nosotros miramos entonces el proceso de metabolismo humano, con lo que tenemos desplegado hasta acá, tenemos que cada ciclo de la vida humana arranca con el trabajo, con el gasto productivo del cuerpo. Si nosotros miramos el trabajo se nos presenta ante todo como una actividad de carácter individual. Es el individuo que trabaja el que está gastando su cuerpo. Nadie puede trabajar sin gastar individualmente su cuerpo. En consecuencia, las fuerzas productivas del trabajo están portadas en el cuerpo de la persona que trabaja. Y en consecuencia, el trabajo es una actividad individual. ¿Tá? Puede ser que un individuo gaste su cuerpo en lugar de otro, pero entonces el individuo que gastó su cuerpo trabajó, el otro no trabajó. Pero si miramos estas fuerzas productivas que están en la subjetividad individual, lo que tenemos es que no brotan abstractamente de la subjetividad individual. La persona sabe trabajar porque aprendió del trabajo de otros individuos cómo se trabaja. Sabe trabajar porque dispone de medios de producción producidos por otros individuos. Puede trabajar porque trabaja cooperativamente con otros individuos. Y en consecuencia, nosotros vamos a mirar el trabajo con esta doble condición. Tiene un carácter individual y al mismo tiempo tiene un carácter social. Yo trabajo individualmente. Cuando trabajo individualmente, en esto que tenemos hasta acá, estoy poniendo en marcha todas las fuerzas productivas de otros individuos que me permiten a mí trabajar individualmente. Entonces tengo este doble carácter del trabajo. Si nosotros en términos muy simples vamos ahora al cierre del ciclo de metabolismo, que es el proceso de consumo, lo que vamos a tener es, en primer lugar, el consumo es una actividad necesariamente individual. Si no me apropio del valor de uso del objeto, entonces no puedo reproducir mi cuerpo, no consumí. Alguien puede consumirse lo que era para otro, pero en ese caso el alguien consumió y el otro no consumió. Y en consecuencia el consumo es una actividad necesariamente individual. ¿Pero qué consumo? Consumo, y ya lo vi en la producción, consumo el producto del trabajo de otros individuos. Y en consecuencia el consumo es una actividad que tiene también el doble carácter de ser una actividad individual y al mismo tiempo ser una actividad de carácter social. Consumo lo que producen otros individuos y consumo para producir para otros individuos. Entonces, consumo aquello que necesito para reponer mi persona
porque la gasté trabajando, pero para estar en condiciones en el próximo ciclo del proceso este de vida humana, para estar en condiciones para trabajar para los demás. Y entonces nosotros tenemos acá que vamos a hacer una distinción. El trabajo siempre tiene el doble carácter de ser individual y social, el consumo siempre tiene el carácter de ser social e individual. Pero si un individuo trabaja para sí mismo, produce un valor de uso para sí mismo, vamos a decir que su trabajo es simplemente individual. Tiene fuerzas productivas del trabajo social, pero es un trabajo simplemente individual. Y cuando un individuo gasta su cuerpo para producir un valor de uso que va a ser apropiado por otro individuo, vamos a decir que ese trabajo tiene un carácter social. Es trabajo individual, trabajo social. Y uno puede sintetizar toda esta cuestión con esta expresión. Cuando nosotros, lo voy a poner directamente en esto, cuando un individuo trabaja produciendo un valor de uso para sí mismo, lo que está haciendo es producirse a sí mismo como un ser humano. Está creando las condiciones para poder consumir como ser humano, que es consumir productos del trabajo. Pero cuando un individuo gasta su cuerpo para que otros individuos se apropien de ese producto, lo que está haciendo es producir a esos otros individuos como seres humanos. Porque está produciendo las condiciones para que esos otros individuos puedan consumir como seres humanos. Cuando un individuo respira, el aire, vamos a suponer, en la naturaleza, su respirar es un respirar animal. Cuando ese individuo para respirar necesita consumir un medicamento, su respirar es un respirar plenamente humano, respira como producto del trabajo humano. ¿Tá? Sigue siendo un proceso animal, pero que solo se puede satisfacer a través del trabajo humano. Si estamos hasta acá y lo que tenemos cuando estamos en este punto es, miramos cada ciclo de la vida humana, arranca con el trabajo, esto quiere decir arranca con la organización del trabajo. El trabajo tiene este doble carácter de ser una actividad individual y ser una actividad social, se cierra con el consumo, es una actividad individual, es una actividad social. La organización de cada ciclo de metabolismo de la vida humana es el proceso de establecer la unidad entre el carácter individual del trabajo, el carácter social del trabajo, el carácter individual del consumo, el carácter social del consumo, la producción y el consumo. Esto es la organización de cada ciclo de la vida humana. Si puedo seguir, vamos a mirar entonces qué significa establecer esta unidad. Arrancamos con la organización del trabajo. El trabajo tiene este doble carácter de ser individual y social, y lo vamos a mirar desde ese doble punto de vista. Desde el punto de vista social, la organización del trabajo es asignarle a cada miembro productivo de la sociedad qué trabajo útil concreto va a realizar para los demás, qué trabajo social va a realizar, y en consecuencia esto se cierra con la organización, la asignación a cada miembro ya no productivo, a cada miembro de la sociedad, de qué producto del trabajo de los demás va a consumir, de manera de poder reproducirse
en su condición de órgano individual del proceso de vida social. Vuelvo a plantearlo. Desde el punto de vista de la unidad social, la organización del trabajo y la unidad con el consumo es asignarle, por el lado del trabajo, a cada miembro productivo de la sociedad qué trabajo útil concreto va a hacer para los demás y en consecuencia asignarle a cada miembro de la sociedad, sea productivo o no, qué productos del trabajo social va a consumir para poder reproducirse como órgano individual de este proceso de vida social. Si esto mismo lo miramos desde el punto de vista de cada individuo, desde el punto de vista de cada individuo es cómo saber qué trabajo útil concreto, vamos a tomarlo en el que es un órgano productivo, es cómo saber qué trabajo útil concreto tiene que realizar para los demás y en consecuencia qué valores de uso concretos de qué valores de uso concreto va a disponer para reproducir su vida. Del punto de vista de cada órgano individual del proceso de producción social es saberse a sí mismo órgano individual concreto del proceso de vida social. Y en consecuencia, ahora podemos mirar nuevamente la conciencia de cada sujeto humano, es el modo en que se sabe a sí mismo órgano concreto individual del proceso de vida social. Esto es la conciencia y la voluntad. ¿Cómo me reconozco a mí mismo como órgano individual del proceso de vida social? Como órgano productivo y como órgano consultivo. Tomo aire y pregunto si se sigue. Yo tenía una pregunta Habla un al poquito principio. más fuerte porque me es Perdón, muy creo difícil que oírte. ya ahora sí se me escucha. A Todavía se me ver, escucha mal. te oigo muy bajito. No sé qué será. Voy a hablar duro. Eh, Cuando estamos viendo un proceso individual eh, de gasto productivo de cuerpo humano, un proceso de trabajo individual, y estamos viendo esa dualidad del carácter, tanto individual como social, de ese ejercicio, lo que estamos viendo es una forma individual que tiene como contenido el proceso social que está reproduciendo, o es una unidad inmediata en donde tanto el carácter individual como el carácter social están de alguna manera al mismo nivel. A ver, yo no diría que están al mismo nivel, porque la complejidad de la determinación es no se puede reducir a niveles. Pero al mismo tiempo, se es un órgano, se es un individuo y se es un órgano individual del proceso de vida social. Si yo no puedo comer, no puedo actuar como órgano del proceso de vida social. Se va a haber acabado mi vida individual y se va a haber acabado mi vida como órgano del proceso de vida social. Entonces no son dos cosas que están, que van en paralelo. Uno es la unidad de esta determinación. Analíticamente yo lo separé para poder mirarlo y ahora vamos a ir avanzando sobre las formas concretas de esto. Pero se es en la unidad, se es un órgano individual del proceso de vida social. ¿Tá? No sé si queda más claro. Pero O, entonces sí sería que uno como órgano individual es una forma del proceso social. uno como órgano individual es portador del proceso social. Es una forma, pero ojo, porque yo digo, miro al proceso social y
lo que veo es mi proceso de vida individual. No es que solo veo el proceso de vida social y desapareció nada. Es esto. Es un sujeto. Hay un problema con esto porque yo muchas veces, y no he encontrado un término demasiado apropiado, porque justamente se presta a la exterioridad. El sujeto es, yo me tragué una observación. Lo voy a poner así. El sujeto es la especie que tiene órganos individuales. La especie no existe fuera de los órganos individuales. Y los órganos individuales son formas de la existencia de esa especie. ¿No? Entonces, esto es lo que tengo delante todo el tiempo. Me acordé de que yo me tragué una observación que voy a hacer ahora. ¿Está? Pero está la cuestión más o menos. Sí, perfecto. Gracias. Antes de entrar en las formas concretas que tiene la conciencia, la unidad del proceso metabolismo social desde el punto de vista de esa unidad y desde el punto de vista de cada persona como órgano individual de ese proceso, vamos a detenernos a mirar una condición que es propia del ser humano. ¿Alguien quería plantear algo? Vamos a mirar esta condición. Cuando, no sé si lo dije o no lo dije, si lo dije me repetiré. A cierta altura, cuando hablamos del surgimiento de la conciencia y la voluntad como productos del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo humano, yo hice esta diferenciación. Acá el conocimiento humano se distingue no ya por su extensión, sino por su forma del conocimiento animal. Y en consecuencia, el trabajo humano se distingue de cualquier actividad productiva animal, no ya como una especie dentro de las actividades productivas animales, sino como un género distinto. Tiene una diferencia cualitativa que no brota simplemente de su mayor extensión. Y entonces, lo que tenemos es el ser humano se distingue genéricamente de las especies animales. No sé si lo había dicho o no, pero ahora lo voy a extender esto. Si nosotros miramos el proceso de metabolismo humano, a lo largo de las generaciones humanas, lo que tenemos es que cada generación humana arranca su vida con un mundo que ha sido transformado por el trabajo de la generación anterior. El trabajo es esta actividad consciente y voluntaria. Y ahora lo miro al revés. Y entonces lo que tengo es que cada generación humana produce a la generación que le sigue a través de su trabajo y por lo tanto produce a la generación que le sigue de manera consciente y voluntaria. Y esto es lo que va a distinguir al ser humano como un género de las especies animales. Porque el ser humano es el sujeto de su propia historia. Se produce a sí mismo a lo largo de la historia de manera consciente y voluntaria. Las especies animales, uno puede decir, tienen historia, no son los sujetos de su historia, porque no se producen a sí mismos de manera consciente y voluntaria. El único que hace eso es el ser humano. Y esto entonces implica que el ser humano es el único sujeto que tiene historia, para decirlo en términos simples. ¿A qué nos enfrenta esto?
Uno puede mirar esta situación, vamos a tratar de alivianarlo de dos formas. Entre ustedes y mi persona hay un montón de generaciones, ¿sí? Pero vamos a considerar que me voy a poner en un bloque generacional y ustedes en otro. El problema no es que ustedes miren el mundo de porquería que les dejamos, y en la clase anterior yo hice hincapié en esto. Se los produjimos de manera consciente y voluntaria. Y les entregamos a ustedes ese mundo. Y no hay devolución. Se la tienen que aguantar. Pero el problema no es qué mundo recibieron ustedes de la acción consciente y voluntaria de la generación anterior. El problema que está presente es qué mundo le van a entregar ustedes a la generación que lo sigue. Porque ustedes van a producir de manera consciente y voluntaria a esa generación que le sigue. Y esto es la cuestión de qué se es como sujeto histórico. Y esta es la subjetividad humana. Es un sujeto histórico que hace con su propia subjetividad actuando de manera consciente y voluntaria. ¿Estamos con esto? Sí. Sí, Juan. Bueno, entonces vamos a tratar de preguntarnos por la conciencia y la voluntad y sus determinaciones, porque hasta acá dijimos es la conciencia y la voluntad. Y vamos a mirar en el desarrollo histórico, muy gruesamente, desde el punto de vista de la unidad del proceso de metabolismo social y desde los individuos que son portadores de ese ser social a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad, qué formas tiene la organización de la unidad y cómo está aportado en la conciencia y la voluntad de los individuos. Juan. Hola. Leonardo, ¿vos querías plantear algo? Me surgió una inquietud. Yo no sé por qué no oigo nada. Estabas hablando de, bueno, la diferencia entre las especies animales y el género humano, y por qué uno tiene historia y por qué la otra no. En sí, me parece que, o sea, tal vez la clave de esta diferencia también está en el hecho de que el ser humano transforma el medio, y cuando comienza o recomienza su ciclo productivo de generación en generación, ese medio ya no es decir, el medio que se apropia siempre es un medio que está transformado por el ser humano, mientras que en las otras especies animales, o sea, las hormigas, el medio, la relación que tiene esa especie con el medio, digamos, se repite de la misma forma. No sé si estoy exagerando, ¿no? Hago esta aclaración. Esto es, cada generación le entrega a la generación que le sigue un medio que ha sido transformado por el trabajo humano. Y hasta las hormigas ligan las consecuencias de que el ser humano transforma el medio de manera consciente y voluntaria. Uno tiene que mirar esto, porque las especies animales también se van transformando. Y de hecho, no de manera consciente y voluntaria, transforman el medio que queda a la siguiente generación de formas que pueden implicar la imposibilidad para la siguiente generación de reproducir su vida. Yo no me quiero detener mucho, pero yo no haría absoluta la incapacidad de las especies animales para transformar al medio.
Lo que hago absoluto es no lo hacen de manera consciente y voluntaria. Y de hecho, en el desarrollo del proceso, llamémosle, de vida natural, que incluye el proceso de vida humana, todas las formas de vida que uno se enfrenta, que uno encuentra, en mayor o menor medida son producto del trabajo humano. Son consecuencia por acción o por omisión, por la forma concreta del trabajo, han sido transformadas por el trabajo humano. No sé si con esto está Sí, semi-contestado. sí, bueno, sí, me salió, o sea, concuerdo, me salió un poco de manera exagerada, pero bueno, la cuestión de la conciencia es que, bueno, también no quiero meterme en cuestiones que parecen de la teoría de la evolución, pero entendí. Gracias. Bueno. ¿Alguien quiere plantear algo? Hola, sí, yo quería, Perdóname antes de que hable. Rodrigo, ¿vos escuchás bien a los demás? Sí, Porque yo Juan, sí, apenas yo lo escucho bien de oigo. volumen, sí, y me dijo Fer que Pero- también. hola profesor, soy Carlos, ¿se escucha? Dale. No, yo quería consultar, espero no irme por la rama a lo que está al hilo de la clase, es si una vez creado el Estado, sobre lo que usted estaba hablando antes, ¿el Estado sería como un medio que impulsa al sujeto que debería, una vez creado el Estado? eh, estamos todavía apenas mirando el proceso de metabolismo humano y esto es algo que va a pasar muy en el desarrollo del curso. Yo tengo que decir así, a esta altura yo no sé lo que es el Estado, porque apenas tengo hasta primeras determinaciones generales del proceso de vida humana. Si yo quisiera contestar a esta altura qué es el Estado, tendría que pegar un salto y en lugar de avanzar paso a paso, tendría que empezar a poner cosas que hasta acá no aparecieron. No tenemos ni siquiera las formas históricas concretas de la conciencia, no tenemos las formas de organización de la vida social. Entonces yo lo que siempre contesto a estas preguntas es que contraigo una deuda. Yo, Carlos, con vos tengo una deuda. Por supuesto, como corresponde a todo acreedor, tiene que reclamarle al deudor que pague la deuda, porque si lo dejas liberado al deudor, puede ser que nunca la pague. Sí, vamos a seguir avanzando, vamos a llegar al Estado. Y mi deuda es contestar respecto del Estado y qué es qué relación tiene con la conciencia individual. Con lo cual te queda la carga de recordarme cuando lleguemos ahí, si en la explicación que yo voy desarrollando no está esto que vos te preguntás, demandarme que ahí sí lo tengo que contestar, porque ahí vamos a estar mirando ya vamos a haber desplegado todas las determinaciones que nos pusieron frente a esta forma concreta de la vida social que es el Estado. ¿Está? Muchas Así gracias. que te quedó debiendo. Gracias. No voy a decir como alguno que dijo, esa te la debo, porque esa nunca la iba a pagar. Yo voy a pagar la deuda. Nosotros dijimos, cada ciclo del proceso de vida social arranca con el trabajo y en consecuencia arranca con la organización del trabajo.
el modo en que se organiza el trabajo, esto quiere decir, el modo en que se organiza la producción, es el modo en que se organiza el consumo social, porque lo que hay para consumir es el producto del trabajo social. Y nosotros dijimos, hay que asignarle a cada miembro productivo de la sociedad qué trabajo útil concreto va a ser para los demás, y hay que asignarle al conjunto de los miembros de la sociedad qué valores de uso útiles, es redundante, qué valores de uso, producto del trabajo concreto de los demás, va a consumir. Por lo tanto, el modo en que se organiza la producción es el modo en que se organiza el consumo. Y en consecuencia es el modo en que se organiza la unidad del proceso de metabolismo social. Entonces, cuando yo me refiero a modo de producción, me estoy refiriendo a la unidad del proceso de vida social. Si nosotros miramos en el origen de la humanidad, cuando empieza a diferenciarse por el grado en que transforma el medio, lo que vamos a tener es lo que vamos a llamar la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva, lo que establece la unidad entre la producción y consumo social es inmediatamente la comunidad, y los individuos se saben órganos individuales de esa comunidad porque se reconocen en sus personas como pertenecientes a la comunidad. El que no tiene la potestad personal de pertenecer a la comunidad no participa en la organización de este proceso de metabolismo social. No tiene forma de vincularse socialmente. Yo voy a tratar de ir rápido porque quiero avanzar mucho hoy. Si nosotros miramos en el larguísimo desarrollo, este es el grueso de la historia de la humanidad, es esta comunidad primitiva, y miramos las sociedades de castas, la unidad está dada por la pertenencia a la comunidad y la asignación de qué trabajo útil concreto va a realizar cada miembro de la comunidad está asignado por el atributo personal de pertenencia a una casta. Hasta el punto que, yo lo voy a tomar en términos muy simples, las formas concretas son más complejas, hasta el punto que el individuo que es producto biológico de la unión de individuos de dos castas distintas, no es que cae en la casta inferior, es un individuo que no tiene lugar en la organización del proceso de vida social. ¿Por qué? Porque no tiene los atributos personales que corresponden a una casta, porque tiene también la de la otra, y no tiene los atributos personales que corresponden a la otra casta, porque también tiene de la primera. Es un individuo que es un descastado. ¿Y qué le ocurre al individuo descastado? No tiene forma de participar en la asignación del trabajo social y, en consecuencia, en la asignación del consumo social. Y esta condición es tan un atributo de su persona que si alguien lo toca, entonces se contagia, toca su persona, se contagia de la impureza. Es un impuro. No tiene lugar en la organización de este proceso de vida social, porque yo me tragué recién. La comunidad primitiva, el vínculo, se establece nace de las relaciones simplemente animales y se van transformando esas relaciones animales en relaciones directas entre las personas, entre relaciones personales. Yo sé quién es esa persona cuando la miro y por eso sé qué vínculo tengo con esa persona.
lo miro y digo, pero este no es de mi comunidad, entonces no tengo forma de relacionarme con ese individuo. Y voy a hacer otra cosa que debería haber dicho antes. Es obvio que las especies animales, los miembros individuales de las especies animales, se relacionan entre sí. Pero yo voy a reservar el término relación social específicamente para las relaciones entre personas, entre seres humanos, perdón. A las relaciones animales van a ser relaciones animales. Las relaciones sociales son relaciones propias de las personas. Y hasta acá lo que tenemos, en esto que veníamos avanzando, son vínculos de dependencia personal, relaciones personales directas. Se es miembro de esta casta puesto como un atributo de carácter biológico. Es una condición de esta persona. Si uno mira una sociedad esclavista, también mirada así en términos generales, lo que tiene delante es que la organización del proceso de producción se realiza sobre la base de vínculos de dependencia personal. El amo tiene la potestad de organizar el trabajo de los obreros, de los esclavos. Es un atributo personal del amo. ¿Qué hace? Le asigna a cada uno de sus esclavos qué trabajo útil concreto va a realizar. ¿Por qué? Porque tienen un vínculo de dependencia personal. Están atados por este vínculo de dependencia personal. Si miramos una sociedad, la sociedad feudal, cómo se establece la unidad de la producción y el consumo social, cómo se le asigna cada miembro de la sociedad, qué trabajo útil concreto va a realizar y luego qué va a consumir, se organiza a través de vínculos de dependencia personal. Uno es el señor y el otro es el siervo, y es un atributo personal. El señor no pierde su condición de señor mientras está dentro de esa sociedad, pase lo que pase. Y el siervo no pierde su condición de siervo dentro de esa sociedad, pase lo que pase. Son todos vínculos de dependencia personal. Miremonos ahora a nosotros mismos, a los que estamos acá virtualmente juntos. Entre ustedes y nosotros, los que estamos en la cátedra, no hay ningún vínculo personal directo. Si nosotros miramos en nuestra sociedad, hay vínculos de dependencia personal. Los vínculos familiares son vínculos personales. La relación padre, madre, hijos es un vínculo personal. Voy a tomar mi ejemplo, yo soy padre de mis hijos, pero no soy padre de cualquier otro individuo. Es un vínculo de dependencia personal, es un vínculo personal directo. Los vínculos de amistad son vínculos personales. Uno es amigo de sus amigos, distingue quiénes son sus amigos. Yo siempre me refiero en esto, había un cantante que quería tener 1 millón de amigos. Bueno, uno no puede tener 1 millón de amigos. Ni siquiera en Facebook, como me desasnaron alguna vez, porque hasta está acotado. Pero uno no puede tener esa cantidad de amigos porque la amistad es un vínculo personal directo y uno conoce quién es el amigo. Ve la cara y dice, esta persona es mi amiga, esta persona no es mi amiga. Entonces, acá lo que nos tenemos que preguntar es qué forma de relación social, cómo
organizamos este proceso de metabolismo social que estamos desarrollando en el curso recíprocamente, si no tenemos ningún vínculo de dependencia personal, si somos individuos recíprocamente libres. Nosotros no somos amigos de ninguno de ustedes, creo que no somos parientes de ninguno de ustedes, no somos los siervos de ninguno de ustedes, ¿tá? No somos los esclavos, no somos los amos, no somos los señores. ¿Cómo establecemos los individuos libres la unidad de nuestro proceso de metabolismo social y en consecuencia cómo está determinada nuestra conciencia y nuestra voluntad? ¿Se entiende la pregunta? Pero no es retórica la pregunta. Es cómo establecemos nuestro vínculo social general. El modo de producción capitalista es un modo de organizarse la vida de la sociedad cuyo rasgo general es que están abolidos los vínculos de dependencia personal, que se disuelven todos los vínculos de dependencia personal y los individuos somos recíprocamente libres. Ahora, nosotros, los miembros de la cátedra, estamos trabajando para ustedes. ¿Cómo sabemos que tenemos que trabajar para ustedes en este horario, bajo esta forma concreta? ¿Cómo saben ustedes que tienen que consumir el producto de nuestro trabajo en este momento, etcétera? ¿Dónde se establece la unidad? En el proceso de metabolismo social, en el modo de producción capitalista. No es retórica, vuelvo a decir, ¿eh? Si aplicáramos un criterio lacaniano, yo tendría que decir en este momento, bueno, terminó la clase de hoy, nos vemos el lunes que viene. Pero justamente por la forma que tiene el vínculo social de nosotros miembros de la cátedra con ustedes, yo no puedo hacer eso. ¿Dónde se establece la unidad? Digan algo, arriesguen, ¿no? No tiene consecuencias negativas, puede tener consecuencias positivas. ¿Puede ser en el mercado? No solo puede ser, sino que es. Es en el mercado donde se pone de manifiesto la unidad entre el proceso de producción y el proceso de consumo social. Y entonces, para preguntarnos por nuestra subjetividad, lo que tenemos que preguntarnos es qué es el mercado. Y esta la voy a hacer más fácil para ir más rápido. La respuesta más simple de lo que es el mercado es el lugar donde se intercambian mercancías. Y entonces, para contestarnos por nuestra subjetividad, por nuestro vínculo social y por lo tanto por nuestra conciencia y voluntad, nosotros lo tenemos que contestar por qué es una mercancía. Y esto es lo que vamos a encarar a continuación. Nos vamos a preguntar, ¿cómo es que hacemos nosotros? Si la unidad se establece en el mercado, ¿qué son las mercancías? ¿Cómo establecen las mercancías esa unidad? ¿Cómo son portadoras de esa unidad? Y para eso yo ahora voy a tomar la pantalla. Les vuelvo a decir, como yo cuando tomo la pantalla no los veo, todas las intervenciones que espero que haya, háganlas
suficiente ruido como para que yo me entere. ¿Está? Bueno, voy a tratar de acordarme y no meter la pata como el otro día. Esto es el análisis de la mercancía. Yo voy a tomar un ejemplo que es distinto al que toma Marx. Nada, por simple... La razón es que esto viene de un desarrollo que no lo hice en este curso, lo hago en otro tipo de curso, que arranca justamente con una explicación de lo que son las mercancías y después vamos a ver cosas que no son mercancías, entonces acá está el planteo. Voy a tomar 10 platos de ñoquis, un par de zapatos. Y cuando estos 10 platos de ñoquis y este par de zapatos son mercancías, tienen la peculiaridad que se los puede poner en una relación de igualdad. El mercado los pone en el mercado se los pone en una relación de igualdad, donde 10 platos, yo entro al mercado con 10 platos de ñoquis que son una mercancía y salgo del mercado habiéndolos transformado en un par de zapatos, también una mercancía. Lo que tiene la mercancía es un atributo completamente antinatural. Es la capacidad para transformar su forma material, transformarse de una forma material en una forma material distinta sin que nadie toque la materialidad de ese objeto. Entro al mercado con 10 platos de ñoquis, en el mercado se pone en una relación de igualdad con un par de zapatos, transformé mis 10 platos de ñoquis en un par de zapatos. Y esta es la virtud que tienen las mercancías. Y yo de entrada voy a hacer una observación. Bueno, ahora yo hace mucho que no puedo ir a un restaurante. Pero piénsenlo, supongo que ustedes tienen más posibilidades por cuestiones generacionales, restaurante, bar o lo que sea. Cuando uno entra en ese lugar, no lleva pares de zapatos, pero vamos a suponer que quiere comerse 10 platos de ñoquis. En el bolsillo lleva una cosa, una forma material. Puede ser una tarjetita, puede ser unos papelitos, lo que sea. Puede ser una imagen que va a tener en el celular. Pero es una cosa. Y no tiene la menor duda que cuando mira en el menú del restaurante 10 platos de ñoquis, igual a una cierta cantidad de esta cosa, sabe que son iguales, pese a que encierran dos materialidades completamente distintas. Entonces, esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Pero acá, esto es lo que ocurre en el mercado. Uno entra con una determinado, ahora lo vamos a llamar a esa materialidad, valor de uso, y lo pone en relación de igualdad con cantidades de otro valor de uso distinto y establece esta transformación. Y entonces lo que nos vamos a encontrar es que yo voy a hacer una exposición haciendo una comparación para que sea más visible. Vamos a mirar, por un lado, qué atributo tienen las mercancías que no tienen las cosas que no son mercancías.
Esto se ve porque está muy chiquito, porque tiene mucho despliegue. Pero ustedes lo ven. Sí, sí se ve. Esto tiene tachada la M porque no es mercancía. ¿Y por qué puse casa del amigo? Y porque en la casa del amigo, el amigo puede hacer 10 platos de ñoquis para nosotros, o nosotros hacer un par de zapatos para un amigo. No tienen el atributo de cambiabilidad. El amigo nos invita a comer porque somos sus amigos. ¿Está? En la casa de un amigo, en la casa, en un vínculo familiar o en el vínculo que tiene el esclavo con el amo, 10 platos de ñoquis no tienen forma de entrar en una relación de igualdad con un par de zapatos. Y entonces vamos a ir desplegando qué hay acá para ver por qué las mercancías tienen esta peculiaridad que no tienen las cosas que no son mercancías. Y la primer peculiaridad que tenemos, espero que no haya... la primera condición que tenemos es que, bueno, para que 10 platos de ñoquis, un par de zapatos, puedan entrar en una relación de cambio, la primera condición es que sean objetos útiles, sean valores de uso y valores de uso cualitativamente distintos. Ahora, si yo miro qué pasa con 10 platos de ñoquis y un par de zapatos que no son mercancías, por ejemplo, en la casa de un amigo, lo que tengo es que son dos valores de uso cualitativamente distintos. Y que además, lo que está puesto acá, lo voy a poner con el cursor, este valor de uso que está acá, a ver si puedo, este valor de uso que acá está acá, y este valor de uso que está acá, son idénticos. Y este valor de uso zapato que está acá, y este valor de uso zapato que está acá, son idénticos. Y sin embargo, estos tienen el atributo de la cambiabilidad y estos no tienen el atributo de la cambiabilidad. La pregunta que tengo entonces es ¿qué atributo hay acá que no está acá? Y cuando me pregunto por ese atributo, lo primero que voy a tener que considerar es que acá hay una relación de igualdad. Y para que haya una relación de igualdad, cuando como a uno le enseñaban en la escuela primaria y creo que se sigue enseñando, no se pueden sumar peras con manzanas. Para establecer relaciones cuantitativas, lo que tiene que haber es una cualidad común en los dos términos, un atributo cualitativo común que, estando en la misma cantidad, permita establecer esta relación de igualdad. Y que por lo tanto, en 10 platos de ñoquis como mercancía y en un par de zapatos como mercancía, tiene que haber una cualidad común que está puesta en la misma cantidad y que esa cualidad común no está en los 10 platos de ñoquis y en el par de zapatos que no son mercancías. Si yo me pregunto por una cualidad, un atributo que tiene algo, lo que me tengo que preguntar es por la acción que intervino para que ese algo tuviera el atributo que tiene. Si yo me pregunto por el valor de uso, me tengo que preguntar por la acción que hizo de esta cosa un valor de uso. Si yo me pregunto por el atributo de cambiabilidad, el valor de cambio en primera instancia, sirve para cambiar. Eso es valor de uso, quiere decir que sirve para usar. Y valor de cambio quiere decir que sirve para cambiar. Tengo que buscar qué acción ha puesto en las mercancías el atributo de ser un objeto cambiable.
de servir para cambiar. Por lo tanto, lo que estoy buscando, yo lo voy a pasar en un solo paso, son dos acciones, porque las mercancías son valores de uso y son, ya voy a usar el término ya, son valores, son objetos cambiables. Entonces, tengo que mirar qué acción hizo de las mercancías valores de uso, qué acción hizo de las mercancías valores, objetos cambiables. Pero en realidad, si yo vuelvo a mirar esas dos acciones, lo que me encuentro es que no pueden ser dos acciones separadas. Porque si no hay valor de uso, entonces nunca hay valor. Objetos que no son útiles no se cambian, no pueden entrar al cambio. Y entonces, la acción que pone el valor de uso no puede estar separada de la acción que pone el valor, porque existiría la posibilidad de que solo esté presente la acción que pone el valor y ahora me encontraría que hay objetos que entran en una relación de cambio y que no tienen valor de uso. Y el valor de uso, el cuerpo de la mercancía, es el objeto que porta el valor de la mercancía. Y en consecuencia, si yo miro esa acción, lo que voy a tener es que es una acción que tiene que tener un doble carácter. Que por un lado produce valores de uso distintos aplicados a producir ñoquis y a producir zapatos. Pero que en cuanto los 10 platos de ñoquis y el par de zapatos los encuentro en esta relación de igualdad, la acción que puso el valor, acá está como valor de cambio, de los 10 platos de ñoquis, tiene que ser idéntica cualitativamente a la acción que puso el valor de cambio de el par de zapatos. Entonces, me encuentro con que me tengo que preguntar por qué acción puede tener este doble carácter de, por un lado, producir valores de uso distintos, cualitativamente distintos, y por el otro lado, producir valores que como objetos cambiables son idénticos cualitativamente y están puestos en la misma cantidad. Si yo miro las que no son mercancías, espero que esto esté hecho paso a paso, ya no me acuerdo. Cuando miro las que no son mercancías, está claro que está la acción que las transforma en valores de uso. Y esa acción es cualitativamente distinta a la que transforma una serie de objetos en un par de zapatos. Y esta acción es idéntica a esta acción es idéntica a esta. Pero no está la parte de la acción que pone el valor de cambio, que hace de las mercancías objetos cambiables, que le da valor a la mercancía. Tomo aire y pregunto si hay algo que aclarar hasta acá. Por mí no. Bueno, tomo esa expresión como la voz del pueblo, así que sigo adelante. ¿Qué acciones intervienen en hacer de una serie de objetos determinados valores de uso? El primer tipo de acción que interviene son las acciones naturales. Para hacer ñoquis hace falta que el agua hierva. Hierve a cierta temperatura. Para hacer ñoquis hace falta que la harina tenga la propiedad de aglutinarse con el agua. Tenga la propiedad de la cocción, no sé cómo se llama, hacer ñoquis. Para hacer zapatos
hace falta que intervengan acciones naturales. La acción natural que significa que la goma es impermeable, es una acción natural, es un atributo natural de este material. La acción natural que hace que la tijera con la que corto la capellada venza la resistencia del material de la capellada. Todos esos son acciones naturales. Y claramente las acciones naturales de hacer ñoquis son distintas a las acciones naturales que intervienen en hacer zapatos. Lo que en una sirve, en la otra no sirve. Si el agua se aglutinara, perdón, si la goma o el plástico o el cuero se aglutinara con el agua, entonces no serviría para hacer zapatos porque se disolvería cada vez que uno lo trata de usar. Entonces, es claro que hay acciones naturales que intervienen en la producción de cada uno de estos valores de uso. Pero la pregunta es si hay alguna acción natural que interviene en la misma cantidad en las dos producciones, de manera que se pueda manifestar en una igualdad antinatural, dije antes, entre ñoquis y zapatos. Y la respuesta es que no hay ninguna acción natural que pueda poner en los ñoquis y en los zapatos esta condición. Y voy a tomar un ejemplo de una acción natural que actúa sobre los ñoquis y que actúa sobre los zapatos y que puede actuar exactamente de la misma manera. Y yo podría tener en una cierta cantidad de ñoquis y en una cierta cantidad de zapatos la materialización de la misma acción natural, pero que no tiene el atributo de darle a las mercancías este atributo natural, antinatural de ser objetos cambiables. Una cierta cantidad de ñoquis y una cierta cantidad de zapatos pesan lo mismo. La acción de la gravedad está expresada en el cuerpo de estos dos objetos en la misma cantidad. Todo el mundo sabe, lo voy a tomar en lugar de zapatos y ñoquis, voy a tomar oro y plomo. Todo el mundo sabe que el atributo de cambiabilidad entre el oro y el plomo no está regido por la gravedad. Nadie cambia 1 kilo de oro por 1 kilo de plomo. En consecuencia, cuando analizamos las acciones naturales, no hay ninguna acción natural que tenga el atributo de hacer de las mercancías objetos cambiables. Y si nosotros miramos los que no son mercancías, lo que vamos a encontrar es que acá también intervienen las acciones naturales en producir valores de uso. Y que esas acciones naturales son las mismas para producir 10 platos de ñoquis, sea en el restaurante, sea en la casa de, vamos a llamarlo el señor ñoquis. ¿Tá? Y lo mismo actúan en el taller de zapatos de la señora Zapatos y en la casa de la señora Zapatos. Son las mismas acciones naturales las que hacen falta para hacer ñoquis en un lugar y en el otro, para hacer zapatos en un lugar y en el otro. Por lo tanto, las acciones naturales no son los que le dan el atributo de cambiabilidad a las mercancías. ¿Qué otra forma de acción interviene? La otra forma de acción que interviene es una acción natural, porque es un sujeto de la naturaleza, pero que aparece en este proceso enfrentándose al resto de la naturaleza para apropiársela. Y esa acción, entonces, es el trabajo humano.
Y si nosotros miramos qué es el trabajo humano, yo lo tendría que haber dicho antes, pero es un gasto productivo del cuerpo, hay que consumir productivamente el cuerpo, dándole a ese gasto productivo una forma concreta, útil, determinada. Yo acá estoy trabajando, no le puedo dar a la clase que estoy dando, es decir, al producto de mi trabajo. No puedo producir ese producto si no gasto productivamente mi cuerpo, estoy consumiéndome en este proceso, pero le tengo que dar a ese gasto de mi cuerpo una forma concreta, útil, determinada. No puedo trabajar sin gastar productivamente mi cuerpo, ni puedo trabajar sin darle ese gasto una forma concreta, útil, determinada. El trabajo es la unidad de un gasto productivo de cuerpo realizado bajo determinada forma concreta. Y entonces puedo mirar ese gasto, esa actividad productiva, y mirarlo en sus dos momentos. Lo puedo mirar como un gasto productivo de cuerpo, no importa bajo qué forma lo realicé, y lo puedo mirar bajo la forma concreta con la cual lo realicé. Y entonces vamos a mirar este doble carácter que tiene el trabajo, distinguiendo entre el trabajo concreto, la forma concreta que le di a el gasto productivo del cuerpo, trabajo concreto que produjo ñoquis, hay que amasar, cocinar, etc. Trabajo concreto que produjo zapatos, hay que cortar, pegar, coser, etc. Y por otro lado, voy a considerar el gasto productivo del cuerpo, abstrayéndolo de la forma concreta que se le dio en cada caso. Y por eso lo voy a llamar trabajo abstracto. Y en cuanto gasto productivo del cuerpo para producir ñoquis, 10 platos de ñoquis, o para producir un par de zapatos, se gaste la misma cantidad de energía humana, en los 10 platos de ñoquis y en el par de zapatos hay una misma materialización de trabajo humano abstracto y en consecuencia hay un mismo atributo cualitativo en los 10 platos de ñoquis y en el par de zapatos, son materializaciones de trabajo humano abstracto y está gastado en la misma cantidad. Por eso es que los encontré puestos en una relación de igualdad. Y si llego aquí, entonces tengo el primer paso en la determinación de la cambiabilidad de las mercancías. Se igualan como iguales cantidades, como materializaciones, perdón, de iguales cantidades de trabajo abstracto. El hecho de que estén en una relación de igualdad, lo que me está diciendo es que en una y en la otra se ha materializado la misma cantidad de trabajo abstracto. Pero inmediatamente me enfrento a una diferencia cualitativa en ese trabajo abstracto. Porque tengo que mirar básicamente, no sé si por una cuestión de tiempo mirar dos o vamos a ver si podemos mirar más. El tercero. Pero básicamente dos diferencias cualitativas. Estoy mirando el trabajo abstracto, la cantidad de trabajo, lo dije por el tiempo que se gastó el cuerpo humano. Pero el cuerpo humano se puede gastar productivamente en un cierto tiempo, con más o menor intensidad, o se puede gastar en ese tiempo, también se puede gastar en ese tiempo,
con más o menos productividad. Y entonces me tengo que detener en esta diferencia entre intensidad y productividad. Y hace referencia a lo siguiente. Voy a tratar de tomar un ejemplo muy simple. Tengo que pintar una pared y la voy a pintar con una brocha. Y yo puedo pintar esa pared con la brocha dando 10 golpes de brocha por minuto o dando 20 golpes de brocha por minuto. La productividad de mi trabajo es exactamente la misma. La intensidad de mi trabajo es distinta. ¿Está? Yo en un caso estoy gastando, vamos a tomarlo en términos muy simples, estoy gastando por unidad de tiempo la mitad de fuerza de trabajo que la que gasto en el otro caso. Estoy usando la misma técnica productiva con distinta intensidad. Ahora me olvido de la intensidad y miro, puedo pintar la pared con una brocha, puedo pintarla con un rodillo, puedo pintarla con una pistola de pintar. Y en el mismo tiempo, con la misma intensidad, gastando la misma intensidad de mi cuerpo, la productividad de mi trabajo va a ser muy distinta. Va a ser mucho mayor con la pistola de pintar que con el rodillo, y va a ser mayor que con el rodillo que con la brocha. Entonces, la diferencia cualitativa que puede surgir mirando el tiempo de trabajo está ligada, respecto del trabajo abstracto, está ligado con qué intensidad se realiza el trabajo y con qué productividad, por lo tanto, con qué técnica productiva se realiza el trabajo. Y acá estamos hablando de una situación de individuos que dijimos recíprocamente libres, con lo cual nadie tiene la potestad de decir, bueno, hay que trabajar con esta intensidad, hay que trabajar con esta técnica. Las paredes acá se pintan con con rodillo. Nadie tiene esa potestad. Y entonces la única forma en que estas diferencias cualitativas se borran de manera de producir este atributo común que tiene las mercancías como valores, es que lo que rige cuánto es el trabajo abstracto socialmente necesario, que en un determinado tiempo debe ser materializado en una cierta cantidad de mercancías, de una mercancía producto de un determinado trabajo concreto, solo puede imponerse bajo la forma de la normalidad. Lo que es normal en un determinado momento y lugar. Lo que es normal de manera general. Y entonces vamos a hablar de un trabajo socialmente necesario. Si lo normal es pintar con la brocha, entonces lo que se va a reconocer como trabajo social es el de pintar, perdón, si lo normal es pintar con el rodillo, se va a reconocer el rodillo. El que pinte con la brocha no va a poder reproducirse, porque cuando lleve sus mercancías, lo que le van al cambio, lo que le van a entregar es el producto de una cantidad de trabajo inferior a la que realiza, y como está gastando mucha fuerza de trabajo, no va a tener con qué reponer su capacidad para trabajar, su vida. Entonces, lo voy a poner en estos términos y lo voy a poner en una condición que vamos a usar para simplicidad. Consideremos que la normalidad es una situación. Todos pintan con rodillo, porque eso es lo normal. Los que pintaban con brocha se murieron y
todavía no hay ninguno que pinte con la pistola de pintar. Esa es la forma más simple de verlo. Si hace falta aclarar alguna cuestión, yo saco esta simplificación y no tengo ningún problema en mirar la complejidad de la determinación de la normalidad. Pero hago esta aclaración. La normalidad, supongo que esto va dirigido especialmente a los estudiantes de sociología. Bueno, no sé si a esta altura de sus carreras estudiaron estadística. Pero ¿qué es una distribución normal? Es una distribución que se impone cuando no hay una regulación directa que rija cuál va a ser el atributo que se pone en juego, la cualidad que se pone en juego. Entonces, se llama normal porque es la forma general, es la forma, si lo voy a poner así, más simple y general que corresponde a la imposición automática, indirecta, de cierta condición que no está regida de manera directa. Yo sé que a veces cuando estoy explicando hago lo que Perón decía que no había que hacer, que es cambiar de caballo en el medio del río, y entonces a veces las explicaciones salen más complicadas de lo que yo quisiera. Pero pregunto si hasta acá se va siguiendo. Sí. Sí. Más voces. Sí, sí. Sí, entendiendo. De a poco. Bueno, la expresión más simple de esa normalidad es el promedio. Nosotros vamos a considerar que ese promedio, para mirarlo simplemente, es como si se impusiera de manera inmediata. Después vamos a ver que no. Pero en este punto para simplificar la exposición. A esa normalidad es lo que vamos a llamar ante todo socialmente necesario. Pero al mismo tiempo le vamos a dar otro sentido al socialmente necesario. El trabajo de los productores de mercancías es un trabajo en el cual un individuo gasta su cuerpo para que otro individuo se apropie del producto de ese trabajo. Y por lo tanto, el trabajo que produce mercancías es un trabajo social, lo que habíamos definido antes. Es un trabajo hecho para otros. El trabajo de la producción de mercancías, en esta relación que se expresa en el cambio, tiene este doble carácter. Es un trabajo abstracto, socialmente necesario, porque está realizado de manera normal y al mismo tiempo es socialmente necesario porque es un trabajo hecho para otro individuo, para que el producto lo consuma otra persona. Y entonces, si nosotros llegamos a este punto, podríamos decir que llegamos al punto en el cual tenemos la respuesta respecto de la cambiabilidad de las mercancías. Las mercancías son objetos cambiables porque son productos de trabajos de iguales cantidades, de trabajo abstracto, socialmente necesario. Son materializaciones de cantidades iguales de trabajo abstracto, socialmente necesario. Yo les quiero ver las caras. Digo bien. Trabajo necesario materializado en la mercancía representa
como el atributo de cambiabilidad, como el atributo social que tiene la mercancía de ser un objeto cambiable. ¿Es así? Me hacen hablar solo, ¿no? Mi respuesta es, yo espero una respuesta de ustedes. Mi respuesta es que es así y no es así. La respuesta que espero de ustedes es por qué no es así. ¿Puedes repetir la Perdón, a mí pregunta? medio que se me cortó y no llegué a escuchar la pregunta. Llegué a escuchar recién lo que dijiste recién, pero no llegué a escuchar la pregunta. Yo dije recién, completo el razonamiento, digo, lo extiendo. El valor es la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario que está materializada en su producto. ¿Es así? ¿Eso es el valor de la mercancía o no es el valor de la mercancía? Yo di un paso más y dije, sí, pero no. Es sí y al mismo tiempo es no. ¿Por qué? Porque no está realizado de manera privada e independiente, puede ser. Bueno, puede ser, pero vamos a ver si hay alguna otra respuesta. Yo me inclinaría un poco por el tema de la plusvalía. No sé si me escucha ahí. Yo diría también que podría ser la plusvalía que podría dar como no ese valor que está diciendo. Fíjate que está esta cuestión. La plusvalía es más valor. Para poder explicar la plusvalía, primero nosotros tenemos que explicar qué es el valor. Entonces, no podemos apelar a la plusvalía para explicar el valor. Primero tenemos que haber contestado qué es el valor. Entonces, es cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario materializado en la mercancía. Sí, porque le encontramos este atributo de cambiabilidad. Y al mismo tiempo no. ¿Alguien más quería plantear algo? Sí, bueno, ahí Damián se adelantó, pero a mí me parecía que primero había que pasar porque si estábamos intentando contestarnos cuál era la acción que ponía ese atributo y estábamos contrastando la producción que hacían señor ñoquis y señora zapatos y mis amigos que producen ñoquis y zapatos, si son el mismo producto, en el mismo tiempo, en la misma sociedad, estoy viendo el mismo trabajo abstracto, el mismo gasto productivo, sin diferencia concreta, y además también igualmente concretos porque son el mismo producto que producen y en el mismo tiempo socialmente necesario. Y además ambos lo están produciendo para otros, por lo que todas las determinaciones del trabajo abstracto socialmente necesario están ahí en juego y aún así los que producen mis amigos no son cambiables en el mercado. Bueno, entonces vamos a mirar ese desarrollo paso a paso. Efectivamente, si nosotros vamos a mirar qué pasa con esto en la casa del amigo, el amigo para hacer los ñoquis tuvo que trabajar y para trabajar tuvo que gastar productivamente su cuerpo y tuvo que darle ese gasto una forma concreta, útil, determinada. Y por lo tanto, los ñoquis del amigo, y lo mismo ocurriría con los zapatos,
si nuestra amiga nos hubiera hecho un par de zapatos y nos lo regalara, lo mismo ocurriría con los zapatos. Pero además, el trabajo que hizo el amigo lo hizo para nosotros, y nada dice que no lo haya podido hacer en condiciones normales, y en consecuencia están presentes los dos atributos del trabajo que vimos acá. Con lo cual, el problema que tenemos es que tenemos que seguir analizando este trabajo. ¿Por qué dije sí? Sí, porque hasta acá llegamos a esto. ¿Y por qué dije no? Porque esto no es suficiente. Y tenemos que preguntarnos por otro aspecto de la materialidad de este trabajo. Y ese otro aspecto es respecto de cómo está organizado ese trabajo. Que nosotros dijimos, la organización es una parte de la acción, es un gasto. Para organizar la acción hay que gastar materialmente cuerpo humano. Y entonces nos tenemos que preguntar cómo organizó el señor Ñoquis su trabajo que hizo para la señora Zapatos y recíprocamente. Y lo que nos vamos a encontrar es que cuando el señor Ñoquis trabajaba para la señora Zapatos, no tenía ningún vínculo directo con la señora Zapatos. Ni siquiera sabe quién es la señora Zapatos. Realizó su trabajo con independencia respecto de quién iba a consumir el producto de su trabajo y teniendo el control pleno sobre ese trabajo que estaba realizando. Tenía el control pleno sobre su trabajo individual. La condición para tener el control pleno sobre el trabajo individual es tener la propiedad privada sobre los propios medios de producción. Porque si yo tengo que compartir mis medios de producción con otro individuo, entonces ya no tengo el control pleno sobre mi trabajo individual. ¿Está? Tengo que combinarlo con el control que tiene otro individuo sobre su trabajo individual. Y en consecuencia, y además, la señora Zapatos estaba privada de participar en la organización del trabajo que el señor Ñoquis estaba haciendo para ella, pero no podía participar en esa organización, y lo mismo el señor Ñoquis respecto de la señora Zapatos. Y entonces lo que nos encontramos es que en el restaurante y en el taller de zapatería, el trabajo se organiza, es un trabajo social que se organiza de manera privada y con independencia respecto de quién va a consumir el producto. Es un trabajo que se materializó, es un trabajo abstracto, socialmente necesario, que se materializó en su producto de manera privada e independiente. Si voy a la casa de los amigos o voy al vínculo familiar, cuando un amigo trabaja para otro, cuando un miembro de la familia trabaja para otro, no lo hace de manera privada y con independencia del otro. Lo hace porque tiene un vínculo personal directo respecto del otro individuo. Son vínculos ligados por relaciones de dependencia personal. Los productores de mercancías entre sí no tienen ningún vínculo de dependencia personal. ¿Qué empezamos diciendo cuando nos miramos en este proceso que estamos haciendo? Somos individuos recíprocamente libres. No tenemos vínculos de dependencia personal en este proceso de trabajo que estamos desarrollando. Que si lo miramos hasta esta altura, el trabajo que hacemos nosotros los docentes
es un trabajo, la única diferencia que hay con el que hacen los estudiantes es que nuestro trabajo es un trabajo social. Gastamos productivamente nuestro cuerpo, esperamos estar produciendo valores de uso, para que ustedes se apropien del producto de ese trabajo. La diferencia con el trabajo que hacen ustedes en la inmediatez es que ustedes hacen un trabajo simplemente individual. Están gastando productivamente su cuerpo, consciente y voluntariamente, para producirse a ustedes mismos. Mucho más adelante, entonces el trabajo de ustedes no se presenta inmediatamente como un trabajo social. Mucho más adelante, que quiere decir en 2 o 3 clases, vamos a ver qué carácter social tiene el trabajo que están haciendo ustedes acá. Pero por ahora aparece simplemente como un trabajo individual. Y entonces lo que tenemos es que en el modo de producción capitalista, la unidad del proceso de metabolismo social, la unidad de la producción y el consumo social, la unidad de cómo se asigna a cada individuo, qué trabajo útil concreto va a realizar y cómo se le asigna a cada individuo, qué producto del trabajo social hecho de manera privada e independiente va a consumir, se realiza de manera indirecta a través de la producción y, en consecuencia, el cambio de mercancías. Yo diría ahora de hacer un pequeño corte, salvo que haya algo para aclarar antes de seguir. Y vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta relación y cómo se establece esta unidad indirecta y cómo está determinada la conciencia y la voluntad de los productores de mercancías. Y como nosotros somos individuos libres, cómo está determinada nuestra conciencia y nuestra voluntad, porque nosotros somos productores de mercancías. ¿Cuál es la determinación histórica, específica, más simple de nuestra conciencia y nuestra voluntad? ¿Alguien quiere decir algo? No. No. Sí. ¿Querías decir algo, Sahil? No quería decir nada. Bueno, entonces no vamos a consumir más tiempo y hacemos el corte. Son 8:05, 8:20, retomamos.